Yo soy Mariano Benzadón, estoy a cargo de la Dirección de Calidad, Seguridad y Experiencia del Paciente, pero también del Departamento de Innovación. Creo que por eso estoy acá presentándolo a Alejandro. Lo que van a escuchar ahora es una charla disruptiva. Ya hace varios años que en el precongreso incluimos alguna charla disruptiva que quizás se sale de lo que solemos escuchar en los congresos de cardiología. Y creo que hoy es una charla que va a estar muy, muy buena, no solo por el tema, sino porque también creo que encontramos el speaker indicado para darla. Alejandro Mauro es médico. Él hizo la residencia de informática médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires y ya hace varios años que trabaja nada más y nada menos que en la Clínica Alemana de Chile, que es una de las instituciones de salud polivalentes más prestigiosas de Latinoamérica, y tiene ya mucha experiencia en implementar herramientas de inteligencia artificial en salud. Así que, él, como ven en el título, él nos va a hablar de este tema de cómo es que todavía no tenemos una inteligencia artificial en nuestro consultorio. Ese va a ser el tema. La charla va a tener dos componentes, un componente inicial teórico, un componente inicial más convencional, y la segunda parte ya es más práctica, donde necesitamos que cada uno de ustedes, desde su celular, siga las instrucciones para poder accionar y para poder experimentar en tiempo real e irnos de este taller habiendo utilizado herramientas de inteligencia artificial. Así que, sin mucho más, le doy la palabra a Alejandro. Muchas gracias por venir. Bien, muchísimas gracias. Es un honor, es un placer estar acá y haber sido invitado para esta charla. Es sumamente importante que estén en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Quiere decir que ahí se nos acaba de ir el código QR. ¿Podemos poner el código QR del grupo de WhatsApp? Porque si no, no van a poder seguir el taller, que es lo principal, ¿sí? La charla teórica es simplemente explicarles cómo funcionan estas herramientas, pero solo ustedes van a entender el potencial cuando las utilicen. Si hoy no están utilizando estas herramientas para atención de sus pacientes, se están perdiendo de una etapa que está buena, ¿sí? Y que probablemente va a ir madurando, pero tienen que ingresar desde ahora. Así que, si no están en el código QR, por favor, pídanle a alguno de los vecinos que tiene que les pase el hipervínculo. Acabo de poner en el grupo de WhatsApp el código QR para que puedan sumarse al grupo de WhatsApp. Y acá les voy a pasar los vínculos de las aplicaciones que tienen que tener instaladas, ¿sí? Entonces, tienen que bajarse o ChatGPT, ¿sí? O Bing, o las dos. Ahí tienen los vínculos para Android y para iOS. Y quienes no puedan instalar las aplicaciones, va a haber una versión web, ¿sí? Así que van a poder usar las opciones web si no tienen eso, ¿sí? Así que vamos con la presentación, ¿sí? ¿Me puedes poner la presentación ahora? Bien, como conflictos de interés, soy el jefe de transformación digital de la Clínica Alemana de Santiago. Tengo dos cargos en la Universidad del Desarrollo, que es la universidad que tiene la Clínica Alemana de Santiago, y además soy médico asociado del Hospital Italiano de Buenos Aires. Inteligencia artificial. Estas dos palabras las escucharon 1000 millones de veces, no solo en este congreso, sino en cualquier lado donde ustedes vayan o cualquier medio que ustedes abran, ¿sí? Y estas dos palabras tienen un gran problema. La primera palabra, la palabra inteligencia. Es tan difícil explicar qué es inteligente que es muy simple intentar vender algo que no es, ¿sí? Uno puede decir, todos estos productos que se venden como inteligentes, ¿son inteligentes? ¿Ustedes invitarían a un amigo a conversar con Alexa a su casa? No, son estrategias de marketing, ¿sí? Porque la palabra contraria a inteligencia es tonto, es estupidez, ¿sí? Nadie quiere asociarse a esa palabra. Quiere decir que la palabra inteligencia está demasiado usada para cosas que en realidad no tienen realmente inteligencia o no tienen la inteligencia como la concebimos nosotros, ¿sí? Porque ¿qué pensamos los humanos cuando hablamos de inteligencia? Pensamos que inteligente es ser como uno, ¿sí? Ese es, digamos, nuestro parámetro. Pero en realidad no entendemos que hay otro tipo de inteligencia como el de las hormigas, que es la inteligencia no consciente. Es otro tipo de inteligencia más primitivo, ¿sí? Con menor capacidad, pero que no deja de ser interesante. Y lo que tenemos hoy, las herramientas que tenemos, son de inteligencia no consciente, ¿sí? Entonces, en esta media hora,
y voy a ir rápido porque quiero ir al taller para que ustedes pongan las manos sobre las herramientas, vamos a explicar brevemente qué son las inteligencias artificiales generativas, que son las que están generando este revuelo, ¿sí? Ustedes tienen que experimentar su uso, porque si no va a ser difícil que las implementen en el día a día en la atención de los pacientes, y tienen que lograr identificar el potencial, pero tienen que aprender qué es ciencia ficción. Los medios nos venden la ciencia ficción, ¿sí? Y esta frase seguramente la escucharon 1000 veces. No va a reemplazar a los médicos. Va a reemplazar a los médicos que no utilizan la inteligencia artificial, ¿sí? ¿La escucharon varias veces? Siempre que hay una tecnología nueva que es difícil de entender, uno vende este mensaje, que es un mensaje sensacionalista, ¿sí? Pero ustedes tienen que siempre reemplazar las palabras de la tecnología que no conocen por una que conozcan, ¿sí? Por ejemplo, la ecocardiografía no va a reemplazar a los cardiólogos, va a reemplazar a los cardiólogos que no conozcan o utilicen la ecocardiografía. Y claro, cuando hay una tecnología que aporta a nuestros pacientes, ¿quiénes somos los primeros que la implementamos? Nosotros, ¿sí? Adoptamos tecnología de forma constante. Quiere decir que esta palabra o esta frase, en realidad, no tiene mucho sentido, ¿sí? Porque nosotros adoptamos cualquier tecnología que tenga un gran valor para nuestros pacientes. Y lo van a hacer con la inteligencia artificial y lo tienen que empezar a hacer, ¿sí? Hoy están disponibles y la parte del taller es para que ustedes queden con herramientas en su teléfono celular para la atención de pacientes. ¿Qué formas tenemos los humanos de hacer que la computadora haga algo que nosotros queremos, ¿sí? Tenemos dos formas. Una es la programación simple o tradicional. Desarrollamos software y escribimos qué queremos que el software haga, ¿sí? Si el valor de hemoglobina glicosilada es mayor de 7, que aparezca el texto valor alterado, ¿sí? Este es un programa de computación bien simple. Y esto es lo que llamamos un algoritmo simple. Pero también podemos programar una computadora con datos. Esa es la otra forma, ¿sí? O nosotros nos sentamos y escribimos código de lo que queremos que la computadora haga, o le pasamos datos y la computadora logra armar un modelo de inteligencia artificial, ¿sí? Y ahí empiezan los modelos de inteligencia artificial. Entonces, algunos conceptos básicos que probablemente algunos de ustedes ya manejen, que es la inteligencia artificial son programas que tienen algunas habilidades que podemos decir que son parecidas a las que los humanos hacemos, ¿sí? Es un paraguas gigantesco. Dentro de eso está el machine learning, que es estos algoritmos que tienen la capacidad de reconocer patrones sin ser programados por un humano que va diciendo si la hemoglobina es de tanto, pasa tal, escribir tal texto, o si aparece tal imagen, escribir tal cosa, ¿sí? Dentro de eso está cada vez más chiquito, fíjense, ¿sí? Está el deep learning, ¿sí? Que son las redes neuronales que pueden aprender tareas complejas con muchos datos, ¿sí? Y hoy esto, lo que nosotros veníamos viendo hasta ahora, era lo que llamamos el deep learning 1.0, ¿sí? Y lo nuevo son estas nuevas redes neuronales que se llaman redes neuronales de atención, que son los transformers, ¿sí? Y que nos permiten manejar texto, ¿sí? Y este es como el esquema básico de lo que está disponible, ¿sí? Entonces, con la programación con datos, ¿sí? El de hacer esto de machine learning, tenemos dos opciones. Con entrenamiento, que es lo más usado, es lo que ustedes van a ver en el congreso, van a ver presentaciones, y casi todo es con esto, ¿sí? Le pasan ejemplos y el software aprende esos ejemplos, ¿sí? Y hay otras que son sin supervisión, ¿sí? O sin entrenamiento, y acá la gran novedad son estos transformers, o estas redes neuronales de atención, ¿sí? Que nos permiten manejar contexto. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona por detrás, ¿sí? Porque el problema acá está en no entender cómo funciona. Cuando nosotros vamos a la Facultad de Medicina, ¿qué aprendemos? Anatomía, histología, aprendemos las cosas de forma muy atómica. Y después nadie nos puede vender algo que no es, porque lo entendemos desde lo más básico, ¿sí? En inteligencia artificial, como es de las ciencias de la computación, es más difícil entenderlo, ¿sí? Y por eso quiero hacer un pequeño approach para que entiendan cómo funciona lo que hay por detrás. Todo algoritmo con aprendizaje funciona de la siguiente forma, que es, le pasan ejemplos. Por ejemplo, los perros de la policía, estos son los perros de Carabineros de Chile, que no sé si acá había, pero hay perros que rastreaban el COVID, ¿sí? Entonces ponían perros en el aeropuerto y olían si alguien tenía COVID. ¿Cómo haces que un perro sepa si alguien tiene COVID o no, ¿sí?
si nos tenían que poner el hisopo, hacer la PCR, ¿cómo sabe el perro, digamos, que una persona tiene COVID? Y la forma en la que uno puede entrenar a un perro es poner una prenda de ropa transpirada por alguien que tenía COVID en esos receptáculos que están ahí y lo hacen al perro oler 5 horas, ¿sí?, por día durante 2 meses. ¿Sí? Y después de que lo haces oler 5 horas por día durante 2 meses, probás que detecte, ¿no? Entonces le pones en una de estas recipientes, pones ahí sí lo que quieres que detecte, y si el perro huele y hace algún gesto, que es mover la cola, ladrar o moverse de alguna manera, le das de comer. ¿Sí? Y entonces el perro aprende. ¿Y qué significa que el perro aprende? Básicamente, en el cerebro del perro se genera un modelo de cómo es ese olor a transpiración de COVID. ¿Sí? Y tiene un modelo que identifica solo eso, cómo es la transpiración de COVID. Y cuando vuelve a oler ese mismo olor, puede hacer algo. ¿Sí? Entonces, en medicina, ¿cómo lo hacemos? En general, le pasamos, por ejemplo, un electro, ¿sí?, y le decimos, este es un infarto con supradesnivel de DCT. ¿Sí? Ok, le pasamos uno y después le pasamos miles. Y después de que le pasamos miles, creamos un modelo que lo único que puede predecir es el infarto con supra del ST. No puede hacer otra cosa, no es inteligente, solo hace lo que lo programamos, lo que humanos decimos que el sistema tiene que hacer. ¿Sí? Y después podemos pasarle un electro normal, le decimos que es normal, le pasamos millones de ejemplos de normal y creamos un segundo modelo. Hay un modelo que predice el electro con el supradesnivel y otro modelo que predice el ESG normal. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Después le pasamos un nuevo electro que no sabemos qué es y nos va a dar probabilidades para los 2 modelos que tiene. ¿Sí? Quiere decir que un algoritmo de inteligencia artificial que tiene 2 modelos devuelve 2 resultados. ¿Sí? La probabilidad del YAM con ST y la probabilidad de un SG normal. Lo bueno que tiene esto es que además de, por ejemplo, el YAM, le podemos decir, este paciente además de tener el YAM, es de sexo masculino, tabáquico, tiene diabetes, tiene hipertensión. Y entonces el computador puede aprender no solamente el YAM, sino que puede aprender a predecir patrones que ni siquiera sabíamos nosotros que se podían predecir de una señal biológica. Lo mismo pasa con el fondo de ojos. Un oftalmólogo que mira un fondo de ojos no puede decir si es de un hombre o de una mujer. O sea, se ven iguales los fondos de ojos de hombres y mujeres para los humanos. Para las computadoras se ven diferentes. Y eso es casi como un gol estándar. Uno obtiene una foto de un fondo de ojos y una computadora puede decir con total certeza, con una certeza casi increíble, si es de hombre o de mujer. Y eso es la magia de la visión por computadora, que vea cosas que nosotros no vemos. Eso es útil. Que vea algo que nosotros ya vemos, está bien, puede ayudarnos, qué sé yo, pero lo bueno es que vea algo que nosotros no vemos, porque eso brinda algo distinto. ¿Sí? Entonces, siempre piensen que la magia no existe. ¿Sí? Alguien programó eso y tienen que preguntarse cómo hizo para programar eso. ¿Sí? Estamos en un tercer verano de la inteligencia artificial. ¿Qué es un verano de la inteligencia artificial? Es cuando se genera mucho revuelo, aparecen muchos medios, se pone mucha plata y tenemos que tener una política, tenemos que tener un área de inteligencia artificial en nuestro hospital, tendríamos que hacer una ley de inteligencia artificial y todos empiezan a hablar de la inteligencia artificial y demás. Esto ya pasó otras 2 veces, esta es la tercera vez que pasa. Está súper bueno, digamos, la cantidad de datos electrónicos que tenemos en este verano de la inteligencia artificial y hemos creado un montón de cosas que son súper buenas. Pero la realidad es que siempre supera la ficción. Llega un momento en el cual muchas de las cosas que se vendieron que iban a pasar no pasan. Y entonces se cae en lo que se conoce como un invierno de la inteligencia artificial. Vendimos que íbamos a resolver todo de forma electrónica, que los humanos ya no íbamos a tener ni empleo ni nada por el estilo, y eso no termina sucediendo. ¿Sí? La gran catástrofe puede ser con el transporte. Cuando el transporte se automatice, que es algo que los humanos aportamos muy poco. ¿Sí? ¿De qué aportamos nosotros para transportar cosas de un lado al otro? Si lo hace una máquina, que lo haga una máquina. El problema es que hay mucho empleo con respecto al transporte. Y frente, digamos, a este tercer verano de la inteligencia artificial tenemos estas generativas, estas que pueden crear o imágenes o crear
texto, ¿sí? Y esas son las que vamos a ver ahora. Vamos a ver si se ve algo, ¿sí? Bueno, este es ChatGPT, ¿sí? Pero lo que nosotros llamamos el playground, donde uno puede tocar algunas cosas de ChatGPT, ¿sí? Ustedes no van a trabajar con ese, van a trabajar con la versión tradicional, digamos, de consumidores. Pero hay un dato que es súper importante y que muchas veces se habla poco, que hay un parámetro que se llama temperatura. La temperatura es en realidad lo que hizo que ChatGPT sea tan famoso, ¿sí? Y estas redes neuronales sean tan famosas. Uno puede poner, ¿sí?, con una temperatura un pedido y el algoritmo va a entregar una respuesta, puede cambiar la temperatura y va a cambiar la forma de la respuesta. Y vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿cómo se entrenó? Pasemos en realidad a ver cómo se entrenó este gran modelo del lenguaje, ¿sí? Básicamente, se le entregó todos los textos que había disponibles en Internet y lo que hizo esta red neuronal de atención es entendió cómo los humanos que escribimos todos esos textos, todos los textos que están en Internet, ¿quiénes los escribieron? ¿Máquinas? No, los escribimos los humanos. Escribimos muchísimo texto en Internet. Entonces, lo que aprendió el computador es que cómo los humanos escribimos el texto, cómo ordenamos las palabras para que nos hagan sentido a nosotros, ¿sí? Y eso es lo que logró en una primera etapa, que es entender cómo los humanos organizamos las palabras para que nos hagan sentido. Después se le entregan textos específicos para una tarea específica, como por ejemplo, cómo se hace un resumen, una poesía, un post en un blog. Y entonces aprende cómo a identificar, bueno, a ver, si me piden una poesía, ok, me baso en poesías previas y armo una nueva, ¿sí? Si me piden un resumen, ok, me baso en cuando me entrenaron para ver resúmenes, que me pasaron todo el texto original, después me pasaron el texto que un humano hizo de resumen, y yo entendí cómo tengo que compactar los textos para generar uno coherente que haga de resumen de este otro texto, ¿sí? OpenAI, ¿sí?, entrenó a ChatGPT con una base de datos gratuita que se llama Common Crawl Dataset. Y ustedes pueden bajársela esta noche, ¿sí?, quizás tardan varios días en bajársela. Es todo el contenido que existe en Internet, ¿sí? Y esto es de una fundación. ¿Qué es lo que necesitan para entrenar ChatGPT? Una billetera inmensa, porque se consume todos los servidores que hay, en este caso, digamos, los servidores de Microsoft, ¿sí?, que es con lo que hicieron el entrenamiento de ChatGPT. Quiere decir que comerme todo el texto de Internet, entender cada una de las palabritas, cómo están ordenadas para hacerle sentido a un humano, ¿sí?, cuesta mucha energía. Y fíjense, yo acá mantuve, digamos, hay una temperatura por defecto de ChatGPT que es de 0,7. ¿sí? Recuerden más o menos ese valor. Y yo le puse este prompt o esta petición. ¿sí? Le dije, tengo 18 años y ChatGPT, yo le escribo como si fuera un humano, como si estoy hablando con un humano, pero a la máquina lo único que le importa son las palabras que la máquina considera que son importantes. ¿sí? Entonces, de eso solamente le importó 18 años. ¿sí? Y puse, hace un año empecé a notar un dolor en los pies. Entonces, la máquina anota, 18 años, dolor, pies. Era un dolor intermitente. Lentamente fue extendiéndose a los tobillos, manos y rodillas. Y ahí le hago una pregunta que es, ¿qué podría tener? ¿Qué exámenes serían útiles para saber qué tengo? ¿Qué especialista debería consultar? Y con eso que está ahí, ¿sí? La máquina intenta predecir qué palabras tiene que poner para responder a lo que yo le escribí. Y siempre es una predicción. Fíjense que empezó, si la molestia no ha mejorado, la palabra sí tenía un 1,68 de probabilidad de aparecer como la primera palabra. La palabra más esperada era es. Y ahí tiene que ver la temperatura. La temperatura significa que le decimos a la máquina que no elija siempre la más probable. ¿Qué pasa cuando elige la más probable? El texto es como más soso, es menos humano, porque en realidad se leyó todos los textos humanos e intenta armar algo y siempre intenta armar como lo mismo. Entonces copia lo previo. No tiene poca capacidad de hacer algo medio random. ¿sí? Entonces cuando a la temperatura le ponemos 0,7, lo que le decimos es, de vez en cuando elegí una que no sea la más probable.
Cosa que si uno elige, por ejemplo, la palabra perro, la siguiente no va a ser gato, porque no tiene sentido una frase. Los humanos nunca escriben una palabra que dice perro-gato. Dice perro que ladra, ¿sí? Entonces la siguiente palabra va a tener que ser qué. Y él tiene que predecir, digamos, cuál es la siguiente palabra, ¿sí? Entonces, fíjense que si lo más recomendable tenía el 98% de probabilidad de ser la mejor palabra para poner ahí, antes de la otra y después y antes de la siguiente, ¿sí? Y fíjense, un reumatólogo, ¿sí? Reumatólogo aparecía con un 27% de probabilidad. El que tenía más probabilidad es. Probablemente para empezar, especialista, ¿sí? Especialista en. Entonces, finalmente, si le cambiamos la temperatura, el texto también cambia y pasa a ser más creativo. O pone más palabras, las palabras que están en rojo, ¿sí? Acá no se notan bien, pero pone más palabras en rojo, quiere decir que puede ser un poquito más disparatado el texto, ¿sí? Y en medicina no nos sirve, ¿sí? Ese es el segundo concepto importante. En medicina nos importa cosas que la computadora no intente ponerle un poquito de creatividad, sino que queremos que sea más bien basado en lo que te dimos para leerte. Si te dimos a leer todo PubMed, quiero que me respondas lo más parecido a PubMed que hay. No que leas PubMed, pero después intentes poner un texto nada que ver con PubMed, ¿sí? ¿Y cómo arma el texto? ¿Cómo armó ese texto? Es muy simple cómo armó el texto. Se leyó todos los artículos de artritis reumatoide que existen en Internet, que son millones. Se los leyó en todos los idiomas que existe la artritis reumatoide, ¿sí? Entonces, lo que tiene es un diccionario que puede relacionar que la palabra artritis reumatoidea está relacionada a la palabra autoinmune, ¿sí? Esas palabras, artritis reumatoidea, están relacionadas con autoinmune, están relacionadas inflamatoria con inflamación y artritis reumatoide está relacionada con reumatología, ¿sí? Entonces, tiene como un diccionario de todas las relaciones de las palabras entre sí para cualquier cosa que le pongas. Y esto no se basó solo de la Wikipedia, sino que se basó de todos los textos que hay en Internet. Quiere decir que esto funciona de esa forma. Le pasaron todos los textos que hay y puede construir cualquier texto nuevo basado en los textos previos, ¿sí? Y es una mezcla de todos los textos previos. Entonces, si los textos previos había textos que decían muchas mentiras sobre un tema, va a aprender esa mentira. Si los textos previos decían algo que era certero, va a aprender algo que era certero, ¿sí? Entonces, ¿cómo arma esto? Uno le pone en el input todos los textos, elige las palabras que son importantes y genera un output que tiene ciertas probabilidades cada palabra. Y en ChatGPT hicieron algo que está buenísimo, que es el GPT-2, ¿sí? Que fue el primero que yo usé, no estaba bueno. Tenías que escribir mucho, la respuesta era media mala. Entonces lo que hicieron es pusieron a humanos a que digan si la pregunta y la respuesta que daba estaba ok o no. Y crearon un modelo de evaluación humana. Entonces lograron armar la convivencia de dos modelos, el que predice el texto y el que dice, y si yo le mostraría a este humano un texto, ¿va a decir que está bien o va a decir que está mal? Entonces aprendió, ¿sí?, a siempre elegir el texto que los humanos daríamos por que está bueno, ¿sí? Entonces, las principales limitaciones que tienen es que están diseñados para dar una respuesta convincente a un humano. Para eso están diseñados, fueron construidos para eso, para dar respuestas convincentes a humanos. No tienen ni idea si la respuesta es correcta o no. No piensa, no sabe nada, no entiende nada. Solamente está prediciendo la siguiente palabra. Es un programa de computación, es un juego, es como el Tetris, ¿sí? El Tetris alguien lo desarrolló, lo diseñó y funciona como el Tetris fue diseñado. Esto es lo mismo, ¿sí? Los modelos, ustedes ya habrán escuchado, alucinan, ¿sí? Es una palabra que también uno tira una palabrita así y alucinan, ¿qué será? Como la alucinación de que estudiamos en psiquiatría, ¿cómo? ¿Viste? ¿Qué será, no? Siempre en el mundo tecnológico van a ver que te tiran un par de palabritas que son difíciles de explicar para meterte en una idea que te quieren de alguna forma convencer, ¿sí? En realidad, predicen la siguiente palabra, ¿sí? Y predicen la siguiente palabra en base a lo que fueron entrenados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que entonces siempre van a intentar armar una frase y que además de predecir la siguiente palabra,
que tomando la frase previa quieren engañar a un humano o que un humano le diga, sí, está ok. ¿Sí? Entonces fueron construidas para eso. No es que alucinan porque alucinan, sino que fueron construidas con así y así funcionan. Y no piensan, ¿sí? Ejecutan las acciones para los que fueron programadas. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente etapa, que es el taller. ¿Sí? Acá tienen el código QR quienes no están en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? El que no está en el grupo de WhatsApp se pierde el taller. ¿Sí? Y se pierde en realidad el jugo de la presentación. ¿Sí? Entonces pueden escanear el código QR, cualquier escáner de código QR, o pueden usar la opción que está en el WhatsApp, que es la de escaneo de foto, y escanean el código QR y ingresan al taller. ¿Sí? Entonces, una vez que ingresen al taller, a ver, tenemos 250 personas. ¿Sí? ¿Alguien que no logró ingresar? ¿Alguien que está muy perdido? Bien. Lo siguiente, ¿sí?, es intenten descargar las aplicaciones para el taller. ¿Sí? Las aplicaciones son ChatGPT, en la cual se pueden registrar. Es gratis, ¿sí? No tienen que pagar nada, tienen que registrarse, tienen que poner su número de teléfono, tienen que hacer el registro. ¿Sí? Y si no, la siguiente aplicación es Bing. Bing de Microsoft. Lo bueno es que nos permite usar ChatGPT sin tener que registrarnos en ChatGPT. Pero es mejor la de ChatGPT. ¿Sí? O sea, para atender pacientes ustedes necesitan la de ChatGPT. ¿Sí? Esa es la que necesitan para atender a sus pacientes. Así que esa es la que les recomiendo. Si no logran, ¿sí?, veo que hay algunos que se sumaron al final. Bueno, el que no logra hacer todo esto en tiempo real, les queda este grupo de WhatsApp para poder hacerlo en otro momento. ¿Sí? O sea, yo no voy a poder estar con todos porque somos muchos esta vez. ¿Sí? Entonces, les voy a pasar. Si no se pueden registrar, si no pueden descargar la aplicación, pueden usar la versión web. Todo esto tiene una versión web. Así que les puse las versiones web en el grupo de ChatGPT, de Bing, de Bard, que es el nombre de la copia de Google, ¿sí? Y les puse uno para que trabajen con los PDF. ¿Sí? El que de ahora en adelante, después de este taller, lo primero que hace con un PDF es empezar a leerlo, está en el camino equivocado. Lo primero que hacen es que lo lea una máquina. ¿Sí? Y lo siguiente que hacen es, le hacen preguntas a la máquina y después empiezan a leer el texto. ¿Sí? Entonces, estas son las aplicaciones con las que vamos a trabajar. ¿Sí? Y estos son los links web, todo eso se los pasé ahí en el chat. Tienen que aprender a switchear aplicaciones. ¿Sí? El que no sabe cómo se switchean aplicaciones es como que en el iPhone agarrás con el botoncito, lo mantenés así apretado y podés cambiar entre aplicaciones. En el Android, algunos tienen unas 3 barritas y les permite moverse entre aplicaciones. Porque yo les voy a pasar un prompt o una petición, ustedes la tienen que copiar y la tienen que pegar en el chat GPT. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se copia y se pega? Seleccionan ustedes un texto, usan el botón de copiar y pegar, lo pegan en ChatGPT y le ponen que les dé la respuesta. ¿Sí? Entonces, una vez que les dio la respuesta, vuelven a copiar el siguiente prompt, lo copian, lo ponen ahí en el menú un nuevo chat. La idea es, esto mantiene como la historia de la conversación. Entonces, cada una de las cosas que yo le puse, usen un nuevo chat como para decir, no quiero que te bases en lo que te puse al principio. ¿Sí? Quiero que siempre sea como la primera vez que te pongo algo. ¿Sí? ¿Estamos? Los que estamos. Los que no están, me escuchan y después lo hacen después del taller. ¿Sí? Entonces, el primero, ¿sí? Análisis de diagnósticos. Primero les voy a pasar
el slide que estoy mostrando y después les paso el texto, ¿sí? Cosa que puedan agarrar el texto, ¿sí? Lo copian, lo pegan en ChatGPT y le dicen que ChatGPT les devuelva y léanlo, ¿sí? Lean cuál es la idea. Fíjense, dada la siguiente presentación clínica, proporciona una lista de posibles diagnósticos diferenciales como listado numerado ordenado, de más probable a menos probable, agregando un porcentaje de probabilidad sin explicar cada patología, ¿sí? Y ahí les pasé un caso clínico que me pasó un amigo que es cardiólogo, ¿no? ¿Lograron la tarea? ¿Sí? ¿Están en Instagram? Ya perdí masa crítica acá. Bueno, a ver. Responde algo como esto, pero cada uno de ustedes tiene una respuesta que puede ser levemente diferente. ¿Por qué? Porque le pusimos una temperatura de 0,7. ¿Qué quiere decir? Que entonces a veces, en vez de empezar con A, en otro empezó con dado, ¿sí? O empieza con otra palabra, ¿sí? ¿Cómo hizo esto? ¿Qué hace? ¿Cómo logró armar este texto que dice, yo le pasé el caso clínico y me dice que tiene un mixoma de la aurícula derecha del 50%? ¿Cómo le pone ese 50%? ¿Cómo se les ocurre? Se leyó todos los textos en los que estas palabras que yo puse en el caso clínico estaban reflejados, ¿sí? ¿Cuántos reportes de caso creen que hay en Internet? ¿Sí? Cientos, miles. Posteos de pacientes. Hay un sinfín de lugares donde cada cosa que ustedes escriben o que cada vez escribimos, digamos, o escriben sus pacientes o escriben ustedes como médicos o escriben en la literatura científica, están representados, ¿sí? Entonces se intenta predecir y armar un texto que pueda responder a eso, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente actividad, ¿sí? Sí. No les va a dar a todos el mismo porcentaje. ¿Por qué no les va a dar el mismo porcentaje? ¿Sí? Probablemente es aproximado, pero no es el mismo. Y eso es súper importante para que entiendan las limitaciones de esto. Esto no es una base de conocimiento. ¿Qué quiere decir que no es una base de conocimiento? Que no tiene algo en qué fundarse. No es que puede pensar y decir, che, bueno, en base a esto, esta es la probabilidad. Cuando te pone probabilidades, ¿sí? O cuando te pone ciertas cosas, está intentando armar un texto que le haga sentido a algún humano en base a algo que vio, ¿sí? Quiere decir que en algún lado puede ser que haya visto algo que el mixoma le daba cierto porcentaje o es el más probable o le habrá puesto y se basa en los textos previos. Entonces, lo importante acá es entender que ese porcentaje no se basa en nada que sea tangible y ustedes no deberían utilizarlo. Gran parte de estos prompts son para que ustedes aprendan las cosas para las que sirve muy bien y para las que no sirve tan bien, ¿sí? O sea, si ustedes presentan este porcentaje en un trabajo científico, te van a decir, ¿y vos de dónde sacaste el porcentaje? Y vos vas a decir, no, me lo dio ChatGPT. Y te van a decir, no sabes cómo funciona y lo querés publicar acá. No. Quiere decir que lo que tienen que entender es que el modelo siempre va a poder devolverte cualquier cosa. Vos le ponés cualquier cosa que vos le pidas y él lo va a hacer. Pero lo va a hacer intentando convencerte de que es correcto. Por lo cual tienen que entender los riesgos que tiene esto, pero los beneficios que tiene, ¿sí? Por eso tienen algo distinto. Si le hubiéramos puesto una temperatura de 0, estarían mucho más cercanos las respuestas a todos ustedes y esas respuestas estarían mucho más basadas en los textos que se comió antes, los que leyó. Pero como tiene una temperatura de 0,7, ¿sí? Tiende a variar la respuesta. Entonces vamos con la 2, ¿sí? Me olvidé de pasarles primero la imagen de la actividad, ¿sí? La imagen es para que les quede claro, digamos, cómo es. En este también vamos a hacer análisis de diagnósticos, ¿sí? Fíjense que inferir diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y transformar como una tabla con diferentes columnas. Yo les puse, ¿sí? Subrayado como las acciones que termina haciendo la máquina, ¿sí?
Transformar es para lo que fue construido. Estas redes neuronales de atención se construyeron para ser traductores automáticos, para transformar texto de un idioma en otro idioma, ¿sí? Después se dieron cuenta que cuando le pasabas todos los textos que había, podía transformar cualquier cosa y podía hacer y predecir otros textos, ¿sí? Pero su core, para lo más útil en medicina, lo que tenemos que usar es para transformar. Yo tengo escrito un texto y quiero transformarlo porque quiero hacer A, quiero hacer B, quiero hacer C, que vamos a ir viendo en el taller. Para eso es genial. Bien, estamos cortos de tiempo, así que vamos rápido, ¿sí? Actividad 3. Mejora mi evolución para la historia clínica, ¿sí? Escribimos en dialecto médico, ¿sí? Entonces está buenísimo que una máquina nos ayude a escribir mejor y que sea más entendible. Este es un spoiler de lo que mañana nosotros liberamos en la clínica alemana. Espero que nadie se queje de la clínica alemana, pero nosotros liberamos nuestra versión de lo que llamamos Alemana GPT, ¿sí? Y básicamente en la historia clínica tienen estas funcionalidades los médicos que ustedes están probando ahora, ¿sí? Algunas de estas, ¿sí? Entonces, mejora mi texto. Escribo en dialecto médico y le pido que haga algo que lo entienda un paciente. Quiere decir que yo puedo seguir escribiendo como a mí me gusta, pero una máquina me lo traduce y me lo transforma a un texto que lo entiende otra persona, ¿sí? Les puse la actividad 4, ayuda administrativa. Me piden de idioma, ¿sí?, un informe para una TAVI. Ok, listo, me piden de idioma un informe para la TAVI. Agarro la evolución que escribí en la historia clínica, se la pego a ChatGPT y le digo, transforma esto para una carta para idioma, ¿sí?, explicando por qué tiene que ser la TAVI, digamos, por qué este paciente tiene que tener una TAVI. Y él te va a transformar un texto que vos ya usaste, porque vos escribiste la evolución, y te va a armar el informe, ¿sí? No sé si les piden mucho eso, pero bueno. Eventualmente puede ser que les pida y puede ser que esto les sirva, ¿sí? Ahora les voy a tirar otro, miren. Explorar tratamientos, ¿sí? Inferir posibles tratamientos y asignar un score. En esto no es bueno, ¿sí? Pero si ustedes le bajan la temperatura y después tienen la capacidad de hacer un cross-check, ¿sí?, contra otra fuente, puede ser que les sirva. Siempre tienen que pensar que hay que partir desde acá y después contrastar la información. Este te permite tener, por ejemplo, un score y te pone el grade que debería tener, ¿sí? Miren este. ¿Cuántas veces ustedes se va de alta un paciente y le dan un pergamino de palabras, ¿sí?, y de recetas y de indicaciones, ¿sí?, cuando se van de alta? Es dificilísimo que los pacientes sigan correctamente las indicaciones. Las indicaciones, transformadas por un modelo como este, son tan sencillas de seguir que le podemos pedir que construya una tabla, le tiramos, digamos, todas las indicaciones de alta y te dice, ok, listo, ¿cuánto tenés que tomar? La dosis, la frecuencia, cualquier observación. Le podés poner lo que vos quieras, armar una tabla. No te devuelvo las 1000 hojitas que el paciente tiene, sino te devuelvo una tabla para que el paciente pueda seguir las instrucciones de forma fácil. Transformar es el gran valor que tienen estos modelos en medicina. Hay que usarlo. Actividad 7, indicaciones para el paciente, ¿sí? Que nos transforme las indicaciones. Por ejemplo, tenemos que hacer un tapering de corticoides. Qué terrible explicarle eso al paciente, ¿sí? Pero podés sacarlo de la historia clínica, cómo ibas a diagramar ese tapering y que él te escriba cómo tiene que hacer, cuándo tiene que agarrar, si es a las 8, si es a las 12, si es después de la comida, antes de las comidas.
ustedes escriben muy poquito texto y le pidan a ChatGPT que le ponga toda la cháchara necesaria para que lo entienda alguien con menos instrucción que ustedes. ¿Sí? Handouts para pacientes. ¿Sí? La actividad 8. Fíjense acá. Tienen ahí está la tabla que generó para los corticoides. ¿Sí? Pueden copiar. Van a ver que a veces les da cosas diferentes. A veces tienen que pedir la misma pregunta varias veces hasta recibir una respuesta que a ustedes les satisfaga. ¿Sí? Handouts para pacientes. ¿Sí? Y que sea comprensible para un niño de 15 años. Algo espectacular que tiene esto es que tiene muchas analogías, muchos textos que hemos usado los humanos para explicar cosas previamente. Quiere decir que siempre utilicen como caballito de batalla el de ponerle que las instrucciones que tiene que crear tienen que ser comprensibles para alguien que tiene 15 años o que tenga 10 años. Se van a dar cuenta que les va a dar unas instrucciones y unas analogías que de otra forma no tendrían. ¿Sí? Actividad 9. Ejercicios por diagnóstico. ¿Sí? Si ustedes tienen el listado de diagnósticos del paciente, pueden hacerle que les genere ejercicios a la carta. Yo te pongo que tiene todas esta morbilidad y esto va a construir algo a la carta para ese paciente. No es el flyer que ustedes tienen para todos los pacientes diabéticos, sino que va a ser para el paciente diabético que tiene una fracción de eyección de tanto y que tiene tanto. ¿Sí? Entonces pueden armar algo a la carta. A mí ya me van a echar porque... ¿Sí? Pero miren. La siguiente actividad era un poco para que vean qué significan estas alucinaciones. Y ustedes la tienen que probar en sus casas, por lo menos. Pídanle a cada uno, ¿sí? Ahí les puse una biografía sobre ustedes, pero pónganle la palabra ficticia, una biografía ficticia sobre su nombre y apellido y pongan su especialidad de cardiología. Y ahí van a ver que se va a basar en textos que existen en Internet sobre ustedes, pero que después los va a adornar con cosas que no tienen nada que ver. Y le pedí que me escriba citas de artículos. Va a decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no es una base de conocimiento. Él lo que hizo es, se estudió todas las citas de PubMed y va a decir, bueno, ahora me están pidiendo que arme, como me entrenaron con PubMed, que arme una cita que sea parecida a las de PubMed, pero no las de PubMed, sino parecidas a las de PubMed. Por eso jamás pueden pedirle a esto citas bibliográficas, no le pueden pedir direcciones de Internet, no le pueden pedir nada real. Tienen que pedirle algo que pueda construir un modelo del lenguaje. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, a ver, les dejo... Casos clínicos, ¿sí? Fíjense, ustedes tienen en la historia clínica un paciente, pueden pedirle que desarme un caso clínico para el residente. Con lo mismo que están viendo, ustedes escribieron la evolución de un paciente, que arme un caso clínico para el residente con preguntas de multiple choice, que le diga cuál es la preferida, con preguntas de evaluación, ¿sí? Tiro dos más y nos vamos. Comprender un examen, ¿sí? Seguramente ustedes no, pero otros profesionales que yo conozco escriben los exámenes que no los entiende nadie, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, le pasamos todo el texto que escribimos en el examen y le decimos, bájalo para que un paciente lo entienda. Bien, les voy a pasar otros que están, que tengo por ahí armados y algunas herramientas. Tenemos que cerrar porque nos quedamos sin tiempo. Espero que lo hayan disfrutado. A mí me gustó contarles, digamos, cómo funcionan estas tecnologías.